Muy buenas tardes, tengan todas y todos los colegas que nos están siguiendo a partir de las redes en Facebook y YouTube del SAGE. Para nosotros es un buen momento para celebrar nuestro 35 aniversario de la fundación de este centro. Y agradezco en primer lugar la presencia del doctor, nuestro invitado, el doctor Hugo Melgar Quiñones, y también de nuestro colega y amigo, el doctor Jorge González, activo trabajador de nuestro centro. Y también agradezco la presencia de Víctor Méndez, nuestro eh, controlador de transmisión de Zoom para las redes sociales. Bueno, para nosotros, dentro del marco del 35 aniversario, pues es una ocasión de manteles largos y para esta ocasión vamos a tener una conferencia, pero me gustaría señalar antes que nos congratulamos con todos los integrantes de esta comunidad. Particularmente lo quiero hacer con el doctor Pablo González Casanova, fundador de este centro, también con el doctor Daniel Cassés, en paz descanse, y con las doctoras Norma Blázquez y Guadalupe Valencia, todos ellos directores y directoras de este centro. Y desde luego con toda la comunidad de investigadores, de técnicos, de personal de confianza y de trabajadores administrativos. Es un lugar de trabajo, no es falsa modestia decirlo, único en la UNAM, donde la experiencia interdisciplinaria nos marca un camino de intercambios y de trabajar este prefijo del inter, sobre todo interrogando a la realidad, ¿no? Cómo enfrentar la realidad desde la interdisciplina. Y en esta ocasión tenemos esta primera conferencia de otras muchas que vamos a tener a lo largo del año, pero también actividades, mesas redondas, tanto al interior del SAGE, que nos faculte entrelazarnos, saber cómo vamos, reflexionar sobre este 35 aniversario y lo que viene a futuro, pero también con invitados como el que hoy nos acompaña, y le agradezco de antemano la presencia del doctor Hugo Melgar Quiñones. Leo una breve reseña y daríamos paso a su presentación de hoy. El doctor Hugo Melgar Quiñones es profesor de la Escuela de Nutrición Humana y director académico del Instituto de Seguridad Alimentaria Mundial de la Universidad de McGill en Canadá. Es médico y doctor en ciencias de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania, siendo certificado por la Universidad de Kassel en Pedagogía Universitaria. Trabajó como investigador en las universidades estatales de Ohio y de California en Davis y en el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Lidera un grupo interdisciplinario de investigadores y estudiantes de 15 países en 4 continentes. Ha recibido financiamientos de instituciones canadienses, estadounidenses y europeas. La investigación del doctor Hugo Melgar Quiñones se concentra en comprender las causas del hambre en los países y en las poblaciones vulnerables de los países industrializados y sus consecuencias para la salud humana. También trabaja en estrecha colaboración con agencias de desarrollo y programas gubernamentales que luchan contra el hambre, ayudándoles a evaluar el impacto de sus programas. La investigación del doctor Hugo Melgar se enfoca principalmente en la validación y aplicabilidad de instrumentos fáciles para evaluar la inseguridad alimentaria y el hambre en el mundo en desarrollo y en poblaciones vulnerables. Adicionalmente, su proyecto de investigación incorpora muchos aspectos de la relación entre la inseguridad alimentaria y sus determinantes y consecuencias, como la pobreza y la desnutrición en sus diferentes manifestaciones. La investigación del doctor Quiñones está dirigida por un enfoque de salud pública y una perspectiva global de los problemas de la inseguridad alimentaria y el hambre. Más de 70 estudiantes de pregrado y posgrado se han graduado bajo su tutela. Sus presentaciones en eventos científicos, invitaciones a conferencias magistrales, artículos científicos y capítulos de libro
incluyen más de 300 aportes académicos, además de ser colaborador de agencias internacionales y organizaciones de las Naciones Unidas, en particular la FAO. Para el día de hoy tendrá como tema la videoconferencia Los retos actuales de la seguridad alimentaria, una visión global desde la interdisciplina. No me queda más que darle las gracias por su presencia, su participación, y somos todo oídos. Muchas gracias y de nuevo bienvenidos y bienvenidas todos los que nos siguen en redes. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. No puedo empezar de otra forma más que expresando la honra y el agradecimiento que siento por esta invitación en el marco del 35 aniversario del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para mí es un gran honor, debo decirlo, y me conmueve mucho esta invitación, ya que el año pasado se cumplieron 40 años de la llegada de cientos y miles de mis compatriotas guatemaltecos a suelo mexicano, buscando refugio y amparo ante la represión que vivíamos en aquellos años en Centroamérica. Una situación que, como ustedes están pudiendo leer en los medios y escuchar en las noticias, continúa acarreando a los más vulnerables, a los más pobres y a los más hambrientos hacia riesgos, peligros y desafíos en la búsqueda, no digo de una vida mejor, pero por lo menos de un cierto alivio a la situación que se vive en países como Guatemala y Honduras. Entonces, empiezo diciendo esto porque guardo profunda gratitud a entidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, que recibió muchísimos intelectuales guatemaltecos y latinoamericanos, que gracias a ese apoyo logramos entonces encontrar puerto seguro a nuestras ambiciones y a nuestras necesidades de crecimiento intelectual académico, aportando muchos de ellos grandes contribuciones al crecimiento intelectual, a la interdisciplina, a la investigación de México, y muchos otros como yo, más bien beneficiándonos de la grandeza que caracteriza a muchas universidades mexicanas. Entonces, muchísimas gracias por eso. El reto grande para mí hoy es hablar de los retos actuales de la seguridad alimentaria, que son múltiples y que obviamente en el tiempo que tenemos no podremos ni mencionar todos, ni podremos ir más allá de mencionar algunos de alguna manera somera, pero desde un punto de vista crítico, desde una visión global, esperando poder matizar mi presentación desde la perspectiva de la interdisciplina. Y en ese sentido, entonces, paso a compartir mi pantalla y la presentación que preparé para nosotros el día de hoy. Entonces, aquí tienen ustedes mis datos de contacto en la Universidad McGill, allá en Montreal, allá tienen su casa, y con mucho gusto estaré comunicándome con ustedes en cualquier momento. Bien, entonces paso simplemente al primer asunto. Y el primer asunto es que el hambre de cientos de millones de personas, si no billones de personas, significa no otra cosa más que la violación a los derechos humanos. Y me refiero específicamente al derecho humano a la alimentación, que ha sido reconocido como un derecho fundamental de estar libre de hambre, como el derecho al acceso permanente y restricto a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada que corresponda a las tradiciones. Y esto es solo, por supuesto, un muy breve resumen de lo que significa este derecho humano a la alimentación en cuanto se encuentra como parte del Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado, ratificado desde el año 1966 por muchísimos países del mundo. Es un derecho que se encuentra
adoptado al interior de los marcos legales de muchos países, como ustedes pueden ver aquí en morado, Brasil. En este momento me encuentro, por cierto, en la ciudad de Campinas, en el estado de Sao Paulo, en Brasil, y algunos otros países que lo han entonces incorporado a sus leyes. Hay otros países que lo reconocen como tratados internacionales, etcétera, etcétera, y hay otros países como el que estoy señalando aquí, en gris, el vecino de ustedes hacia el norte, ¿sí?, que simple y sencillamente no reconoce ese derecho a la alimentación, por diversas razones que no voy a discutir en este momento. El tema de la seguridad alimentaria, más allá de referirse a un derecho humano y a ese primer reto de respeto irrestricto a los derechos humanos, enfrenta una situación al interior de un fenómeno que es tremendamente complejo. La definición de la seguridad alimentaria adoptada por la Cumbre Mundial de la Alimentación en el año 96 parece una definición sencilla y es una definición corta, pero al observarla con detenimiento ustedes podrán ver la complejidad que significa el garantizar que toda persona en todo momento tenga acceso no solo económico, sino también físico, a suficientes alimentos, no solo inocuos, sino también nutritivos, que permitan satisfacer sus necesidades alimentarias, sus preferencias en cuanto a alimentos, a fin de llevar una vida sana y activa. Y este pues ha sido el consenso internacional por los últimos 25 años a nivel global, pero hay otras definiciones y yo diría, sin querer ahondar más en esto, que tal vez una definición más completa podemos encontrarla al interior de la legislación brasilera, que se refiere, entre otras cosas, en la definición a el derecho a la alimentación adecuada. Para complicar un poquito más las cosas, la seguridad alimentaria, además de esa definición que incluye todos esos componentes que mencionaba, se sustenta sobre 4 dimensiones. Entonces, hace algunos años, usando justamente esta jícara de madera de una familia mexicana de la Sierra de Manantlán, en el estado de Jalisco, al sur del estado de Jalisco, una familia que me acogió por varias semanas, hace muchos años, cuando haciendo mis primeros pininos de investigador, intentaba entender lo que significa la seguridad o la inseguridad alimentaria en poblaciones como las que viven en aquella sierra. Y entonces, honrando esas enseñanzas, coloqué esta pequeña casita sobre esta jícara de maíz mexicano. Y lo que intenta esta figura es mostrar que el techo de la seguridad alimentaria nos protege del hambre, nos protege de enfermedades, nos protege de un sinnúmero de asuntos, de tormentas. Y ese techo, como todos los techos, está sustentado, está apoyándose sobre diferentes pilares, diferentes columnas. Y en la primera dimensión de la seguridad alimentaria pues se refiere a la disponibilidad de alimentos, es decir, necesitamos producirlos, si no los producimos necesitaremos importarlos, necesitamos mantenerlos disponibles para las poblaciones, etcétera, para que en una siguiente dimensión las poblaciones tengan acceso a esos alimentos. Y es la dimensión de acceso en este momento la dimensión central y probablemente uno de los retos más importantes en torno a la seguridad alimentaria. Después de que las personas acceden a los alimentos que están disponibles, pues obviamente los utilizan y al utilizarlos, pues los preparan de ciertas maneras y afectan mejorando o empeorando la calidad de estos alimentos y su utilización biológica. Eso también en resumen en torno a esta dimensión. Hay algunos autores que colocan la cuarta dimensión, que es la dimensión de la estabilidad social, la estabilidad económica, ecológica y política, la colocan como una cuarta columna. Yo prefiero colocarla como los cimientos de esta casa. Y sin estabilidad social, económica, ecológica, ambiental y política, entonces es obvio
que los pilares, los otros tres pilares, las columnas que sostienen este techo, pues no podrían sostenerse, como vamos a ver un poquito más adelante en algunos ejemplos, como para dar un poco más de realismo a estas reflexiones y a estos marcos conceptuales, si ustedes lo quieren. Hablando de marcos conceptuales, pues el marco conceptual en torno a la inseguridad alimentaria, que la otra cara de la moneda en términos de seguridad e inseguridad alimentaria, pues se encuentra ubicada dentro de un marco conceptual de determinantes bastante complejo, que está en todo caso o pudiese estar determinado por un ambiente físico contaminado, por un ambiente social perturbado, conflictivo, por un ambiente político impopular, con políticas públicas que o no se llevan a cabo, simplemente no se desarrollan. Pero además de eso, puede estar determinado ese ambiente y este marco conceptual por una serie de capitales que podemos llamar de diferentes formas en la literatura, pues se encuentran todos estos tipos de capitales: el capital natural, el capital manufacturado y cultivado, el capital financiero, el humano, intelectual, el social y cultural, y dependiendo de los autores, pues habrá diferentes interpretaciones de cada uno. Pero si estos capitales son deficientes, son insuficientes, son débiles, se encuentran en pocas manos, están deteriorados, pues obviamente esto impacta muchísimo la calidad de vida de las personas, los estándares de vida de las personas, las políticas públicas, temas como el desempleo, la inequidad, etcétera. Y por supuesto, se convierten, o básicamente los entendemos como determinantes de este gran problema. El determinante principal, más directo, de la inseguridad alimentaria y el hambre, que es simple y sencillamente la pobreza. Bien, pero no solo los determinantes y los causales de inseguridad alimentaria son complejos. La inseguridad alimentaria también tiene consecuencias complejas. Y estas pasan desde una manera o desde una perspectiva relativamente simple, pues directamente a través de la alimentación. Es decir, cuando la gente no tiene acceso a suficientes alimentos de la calidad que requiere su organismo para una vida activa y saludable, pues entonces hay una alimentación deficiente y poco nutritiva, la cual puede tener diferentes tipos de impactos. Impactos en el estado de salud de las personas, en el estado de nutrición, causando desnutrición, obesidad, o lo que hemos llamado la doble carga de la desnutrición y la obesidad, cuando ambos fenómenos se encuentran bajo el mismo techo o en las mismas comunidades conviviendo. Un reto importante, dado que tradicionalmente y hasta básicamente el año 2000, la consecuencia más clara de la inseguridad alimentaria se refería a la desnutrición. Y digo desde el año 2000 porque hasta el año 2000, porque a partir de ese año se empezó ya a ver con mayor claridad el riesgo más alto que personas en inseguridad alimentaria sufren de padecer obesidad. Entonces, también ciertamente hay otro tipo de consecuencias, en este caso psicológicas y sociales, que llevan a todo tipo de dolencias. Hablamos en todo caso ya no solo de la doble carga de la inseguridad alimentaria, sino de las múltiples cargas de la inseguridad alimentaria. Y hay quienes a la doble carga de la desnutrición y la obesidad le agregan las deficiencias de micronutrimentos, de vitaminas y minerales, anemia, etcétera. Entonces hay quienes hablan de la triple carga de la inseguridad alimentaria. Hay otros colegas, especialmente los que trabajan en temas de ciencias de los alimentos, que se refieren también a otra carga importante de la inseguridad alimentaria, que tiene que ver con la contaminación de alimentos, contaminación química o contaminación biológica, en todo caso a diversas etapas, a diversas fases de lo que llamaríamos la cadena alimentaria, el sistema alimentario, y hablamos entonces de la cuádruple carga. Últimamente, incluso con algunos colegas mexicanos de la Universidad Autónoma de Querétaro,
hemos estado estudiando también el tema de la inseguridad alimentaria y su asociación con temas de depresión. Y entonces ya estamos hablando pues de múltiples cargas de la inseguridad alimentaria. En todo caso, yo creo que no hace falta que yo enfatice la interdisciplinariedad que requiere el estudiar y el educar en temas de seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria. Y aquí ustedes en esta lista de cinco cargas y en los marcos conceptuales que presenté anteriormente, pues se darán cuenta de que a pesar de que una persona como yo, que tuvo una formación muy poco interdisciplinaria, y no solo por la época, sino como médico, pues voy a ser un poco sarcástico, pero hay quienes decimos los médicos estamos formados para curar con una pastilla, y si la pastilla no funciona, pues usamos el bisturí. En todo caso, esto ha ido cambiando afortunadamente, pero como algunos de ustedes saben, muy lentamente. Y los médicos pues somos en muchas ocasiones bastante ignorantes en términos de temas de nutrición, términos de producción de alimentos, en términos psicológicos, etcétera. Pero en fin, lo digo porque el trabajar este tema desde la interdisciplina básicamente ha sido algo afortunado para mí, pero impuesto por la misma naturaleza de la temática. No he tenido, digamos, la oportunidad previa de hacer una reflexión y un estudio y una preparación y una enseñanza propia en términos de la interdisciplina. Es decir, he ido aprendiendo, como se dice, a sombrerazos en términos de lo que significa pues este marco conceptual, que aquí coloco ya todos los elementos que les presenté antes y que nos muestra simple y sencillamente un círculo vicioso de la inseguridad alimentaria que algunos intentan romper en algunos de sus eslabones. A lo largo de los años, muchos de nosotros hemos entendido que este tema de la inseguridad alimentaria y el hambre no se rompe o no se resuelve rompiendo eslabones, sino se necesita justamente de nuevo una mirada interdisciplinaria y por lo tanto más integral en torno a las soluciones. Y entonces traigo a colación este dibujito que me encontré por ahí, ¿no? Sobre la comezón, porque resulta que mucho de lo que hemos hecho para combatir la inseguridad alimentaria y el hambre tiene que ver con esto. Es decir, sabemos que hay comezón, pero muchas veces nos rascamos donde no pica. Y eso me trae entonces a pensar, a reflexionar sobre este cuento, uno de los cuentos del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, donde él narra la visita de misionarios que visitaron a un cacique guaraní en Paraguay. Y el cacique pues escuchó lo que ellos estaban leyendo para él en su idioma. Me disculpan la falta del acento ahí, pero entonces, sin pestañear lo que se le estaba leyendo en su propio idioma. Y cuando la lectura pues terminó, el cacique planteó que les dijo a los misionarios, usted rasca bastante y rasca muy bien. Y sentenció, pero usted rasca donde no pica. Y entonces, es parte un poco de las reflexiones que quiero traer aquí, porque la interdisciplina nos permite entonces intentar entender que no solo sí pica, pero pica en diferentes lugares y las soluciones, las formas de rascar, pues tendrán que ser mucho más allá de solo el hecho de hacerlo. Bueno, voy a pasar a otro asunto y algo que quiero compartir con ustedes porque puede ser interesante. Esta foto la tomé de mi pantalla hace algunas horas. Es una foto que muchos de los que hemos vivido y trabajado en los Estados Unidos, país donde también tengo muchas relaciones familiares y personales y de trabajo. Esta foto es una foto que hemos estado esperando que ocurra por 4 años y es el helicóptero Marine One, donde el presidente anterior de los Estados Unidos estaba, pues esperamos muchos, abandonando la Casa Blanca de una vez por todas. Fíjense que digo todo esto porque muchas veces desde una visión
muy unilateral y a veces sin profundizar en algunos asuntos que tienen que ver con inseguridad alimentaria, a algunos de nosotros nos sorprende que los Estados Unidos sea hasta hoy el único país que desde el año 1998 se ha dado a la tarea de medir el estado de la seguridad alimentaria en los hogares, ¿sí? Usando una herramienta que refleja la experiencia de las personas en torno a la inseguridad alimentaria y el hambre. Este proyecto y esta medición ha sido un avance importantísimo, ya no solo para los Estados Unidos, sino, como vamos a ver más adelante, a nivel global. Sin embargo, en el año 98 por primera vez se aplicó esta medición y estos datos que les presento aquí son los últimos, porque en el año 2020 se presentaron pues, los datos correspondientes al año 2019. Un país donde supuestamente no existe inseguridad alimentaria, no tendría por qué existir. Un país que muestra a través de una medición oficial del Departamento o de la Secretaría de Agricultura, de la Oficina de Servicios e Investigación Económica. Digo esto porque es un estimado y es un proyecto muy riguroso, mostrando que más del 10% de la población o de los hogares de los Estados Unidos padecían inseguridad alimentaria y estamos hablando de una cifra de más de 30 millones de personas para ese año. Obviamente podemos pensar que esta medición en el año 2020, cuando conozcamos estos datos en este 2021, pues nos mostrará otra situación. Pero vean ustedes que a pesar de que estábamos esperando ver esa foto de ese helicóptero alejarse de la Casa Blanca por 4 años, la situación de los últimos 4 años previos al COVID estaban mostrando que en la medida en que la economía estaba mejorando y el empleo estaba mejorando en los Estados Unidos, la inseguridad alimentaria, como pueden ver ustedes en la línea de arriba de esta gráfica, ¿sí? Iba disminuyendo. En el año 2007-2008, ¿sí? Entre el 2007 y 2008, cuando se da la crisis financiera en los Estados Unidos, pues la prevalencia de la inseguridad alimentaria se disparó en casi 50% de lo que existía en los años previos y se mantuvo así por muchos años y llevó desde el año 2008 hasta el año 2009, básicamente 19, perdón, llegar a niveles como los que teníamos a principios de siglo. Entonces, digo esto porque otro de los retos grandes que tenemos en seguridad alimentaria es que mejorar el estado de seguridad alimentaria puede llevar muchísimo tiempo, como muestra esta gráfica, 11 años. ¿Sí? Llevó más o menos 10 a 11 años alcanzar las prevalencias que existían en 2001, pero bastó una sola crisis para que la prevalencia de este fenómeno se disparara. Bueno, hablando de estas mediciones y de la importancia de tener diferentes tipos de aproximaciones, de visiones y por lo tanto de mediciones para poder rascar dónde pica, esta medición nos permite, entre otras cosas, diferenciar y poder detectar algunos retos muy específicos. Por ejemplo, que los hogares de madres solteras tienen una prevalencia de inseguridad alimentaria que es más de 2 veces y media la prevalencia media promedio para la nación. Pero más allá de eso, si se comparan hogares de madres solteras con hogares de padres solteros, ustedes pueden ver que también hay una diferencia de más de 10 puntos porcentuales entre los dos tipos de hogares. Una prevalencia, una situación que obviamente también se ve reflejada cuando hablamos de la raza o etnicidad de los hogares, como lo presenta esta gráfica de la Secretaría de Agricultura, donde los hogares negros no latinos, ¿sí? Tienen una prevalencia del doble, 2 veces más alta que los hogares blancos no latinos, y los hogares latinos pues tienen una prevalencia también mucho más alta que los hogares blancos no latinos. Por supuesto, la pobreza, como pueden ver aquí se encuentra el grupo menos pobre abajo y el grupo más pobre aquí arriba, usando diferentes razones de pobreza, pues ustedes ven que hay un aumento muy fuerte de la inseguridad alimentaria, básicamente confirmando lo que decíamos en torno
a la pobreza. Pero ya ven ustedes acá los retos que hay en términos de inequidad de género y de inequidad étnica o racial. Canadá no se queda atrás, el país donde trabajo, gracias a estas mediciones, el 12 podemos saber, no gracias a esas mediciones hay inseguridad alimentaria, no, gracias a eso podemos saber que hay inseguridad alimentaria a diferentes niveles de inseguridad alimentaria en ese país, afectando más del 12% de los hogares. Y aquí hay un reto que voy a mencionar rápidamente también aquí en esta presentación. Y se refiere a la situación de las poblaciones aborígenes, de las poblaciones indígenas, de las poblaciones originarias, como se llaman en diferentes países. Esta medición de 2014 de Canadá mostraba, o estos datos mostraban, que hace algunos años, se publicó en 2014, pero no son datos de 2014, son datos previos a la medición que les mostré antes. Bueno, mostraba en todo caso que a nivel nacional el 8% de los hogares padecían inseguridad alimentaria moderada o severa. Padecer inseguridad alimentaria moderada o severa significa que las personas se están saltando tiempos de comida, solo están haciendo 2 de 3 comidas, están comiendo menos, están padeciendo hambre y están pasando por lo menos un día sin comer, por no tener acceso a los alimentos. Entonces vean ustedes el dato que está a la izquierda de esta gráfica. Cuando nos referimos a los hogares inuit de la provincia de Nunavut, a los aborígenes canadienses, el 70% contra 8.3%. El 70% de esos hogares se encuentra en inseguridad alimentaria en esas categorías. Cada año, Naciones Unidas, antes la FAO por sí sola, hoy en día un consorcio de organizaciones de Naciones Unidas, publica el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Y entonces aquí viene otra situación que no son buenas noticias y que son, en todo caso, además de que no son buenas noticias, son datos que son previos a la crisis de la pandemia que estamos atravesando. Estos son datos de disponibilidad calórica con respecto a la población mundial y se refieren únicamente a los países en vías de desarrollo, América Latina, Asia y África. En todo caso, para el año 2005 había alrededor de 825 millones de personas que tenían acceso a las calorías mínimas para poder cubrir sus requerimientos energéticos. Para el año 2018 estaba cada vez más claro que la inseguridad alimentaria, incluso antes que la inseguridad alimentaria, usando este indicador, en lugar de disminuir, estaba comenzando a aumentar. Bueno, la gráfica nos muestra que si seguimos ese trayecto para el año 2030, cuando se supone que deberíamos llegar a lo que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 llama hambre cero, pues lo contrario, estaremos volviendo básicamente 25 años atrás o más en términos del número de personas hambrientas en el mundo. En términos del porcentaje de las personas que padecen hambre, usando este indicador, a pesar del crecimiento poblacional, estaremos en un porcentaje, en una prevalencia de este problema para el año 2030 similar a la que teníamos en el año 2009. Es decir, un retroceso de nueva cuenta de 20 o más años. Entonces ese es uno de los problemas que mucha gente está argumentando, que alimentos suficientes los hay, y efectivamente los hay, pero no en todos los países y ni siquiera para cubrir las necesidades calóricas básicas de sus poblaciones. Y es un problema que además de todo está creciendo. Usando las escalas de experiencia en inseguridad alimentaria como la que se usa en Estados Unidos y en Canadá, después de 30 años de investigación, un grupo de colegas que trabajamos especialmente en América Latina, en colaboración con otros, logramos, y lo digo con absoluta modestia, porque es un proyecto que se inició mucho antes de que yo empezara a trabajar en inseguridad alimentaria y que va más allá, obviamente, de mis pocos esfuerzos. Logramos, en todo caso, que Naciones Unidas incorporara ese tipo de mediciones para medir la inseguridad alimentaria a nivel mundial.
Y vean ustedes, para el mundo, ese es el dato que salió en ese reporte de 2020, pero se refiere hasta el año 2019, entre 2014 y 2019 hubo un aumento de la inseguridad alimentaria severa y moderada que nos lleva a mostrar que cerca del 26%, más de 2.000 millones de personas, o 2 billones, dependiendo del país en el que uno esté, se usan diferentes términos, de personas padecen inseguridad alimentaria. Es decir, más de 2 veces lo que el dato anterior arrojaba. Es una situación que está en crecimiento en África, que está mostrando crecimiento en Asia también, y que estaba mostrando un aumento también en América Latina, donde casi la tercera parte de la población latinoamericana padece inseguridad alimentaria, como decía, moderada y severa. Solo África se encuentra en una situación mucho más precaria. Sin embargo, la situación en países de América del Norte y de Europa ha ido más bien decreciendo. Entonces ese es otro de los grandes retos. No solo la inequidad al interior de los países, no solo las inequidades de las que hemos estado conversando, sino la inequidad a nivel global, que entre otras cosas y más cercanas a nuestro tiempo, pues estamos viendo reflejadas en lo que se refiere a la distribución de vacunas para combatir la infección de COVID. Bien, hay otro asunto al que me quiero referir, ya me refería antes al tema de diferencias entre hogares de mujeres, de madres solteras y de padres solteros. Resulta que esa diferencia entre hombres y mujeres está siendo detectada con estas herramientas también a nivel global. Y en estas dos líneas superiores de la gráfica de arriba, ustedes ven en verde ambas categorías, inseguridad alimentaria moderada y severa para mujeres, y en la línea amarilla para hombres, y ven ustedes que hay en esta gráfica parece pequeña diferencia. Una diferencia que no es muy grande, parece ser en África, en Asia y en otras regiones, pero sí en América Latina, y por eso estoy resaltando en rojo esta situación, donde ustedes pueden ver que combinadas la inseguridad alimentaria moderada y severa, pues afectan mucho más a las mujeres que a los hombres. Lo mismo para la categoría de inseguridad alimentaria severa por sí sola. Una situación que nosotros tuvimos la oportunidad de reportar con un poco de más detalle a través de este artículo que les comparto acá, con respecto a las mujeres en el área rural, donde no solo vimos que tienen mayor riesgo de experimentar inseguridad alimentaria, sino también menores niveles de salud en consecuencia. Y aquí fue un análisis que incluyó únicamente aquellos países que llamamos en vías de desarrollo. Las mujeres rurales tenían una prevalencia de inseguridad alimentaria más alta que los hombres rurales, y así por diferentes estratos de residencia. Como me referí en el marco conceptual que les compartí anteriormente, las consecuencias van más allá de la salud y la desnutrición, etcétera, o el estado nutricio de las personas. Los conflictos son situaciones muy presentes, especialmente en nuestra América. Estas son fotos del periódico La Jornada que yo tomé justamente. No es difícil preparar una presentación y rápidamente encontrarse alguna foto de una situación así en los diarios. Y entonces la primera foto la encontré cuando estaba preparando una presentación en el año 2019 en la ciudad de Goiânia, aquí en Brasil, y la otra en mayo del año pasado en Querétaro. En todo caso, ustedes ven que justamente en países donde supuestamente ya no existe un problema de inseguridad alimentaria, como son Argentina y Chile, pues los problemas de hambre que las poblaciones están sufriendo son cada vez claros, gracias a los diferentes enfoques que se están usando para estimar este problema. Hay mediciones como el índice de hambre global que muestran que países como Brasil, por ejemplo, en esta tabla, pues tiene un problema de inseguridad alimentaria casi cero desde la perspectiva estadística, es decir, muy cerca de estar por abajo de 5 puntos porcentuales. Y obviamente tal
como México, Colombia y otros, pues Brasil se encuentra en verde en este país que plantea que el hambre pues es un problema pequeño, es de baja intensidad. Incluso el estado de inseguridad alimentaria en el mundo, como se llamaba antes, el reporte de Naciones Unidas, en 2015, un número que se refirió al balance en torno a los objetivos de desarrollo del milenio, pues mostraba un número de países de América Latina justamente con este tipo de porcentajes de inseguridad alimentaria. Y nuestra región, a excepción, vergonzosa excepción de algunos países como Guatemala y Haití, pues se encontraba, como decían, en verde, es decir, en una situación de disminución y de solución de la inseguridad alimentaria y el hambre. Sin embargo, en un país como Brasil, que plantea entonces, usando las mediciones de suficiencia calórica para determinar la inseguridad alimentaria, pues podemos encontrar en estadísticas oficiales, lo mismo sucede con México, que un porcentaje importante de la población pues está por abajo de la línea de la pobreza. Y entonces eso obviamente también lleva a otros asuntos como el que mueran por desnutrición en la octava economía más poderosa del mundo. Me imagino que lo sigue siendo, y si no, pues estará cerca de esa posición por su Producto Interno Bruto. Pues en un país como Brasil son miles de personas las que mueren anualmente por esta situación de desnutrición. Con mi grupo de investigación nos dimos a la tarea hace 2 años de estudiar con más cercanía, con más enfoque, la situación que estaba viviendo Brasil, y publicamos este artículo en Cuadernos de Salud Pública sobre el estado de la seguridad alimentaria en la era de la crisis política y financiera brasilera. Y ese es el artículo al que me refería cuando les hablaba de la importancia de la estabilidad. Ciertamente la instabilidad o la falta de estabilidad que se vivió y que se vive en este país es multicausal, pero vean ustedes en las siguientes diapositivas el efecto que tuvo en la inseguridad alimentaria. Entonces, cuando se vivían tiempos de estabilidad financiera, política, económica, etcétera, social, pues los programas contra el hambre que recibieron financiamientos tan importantes como 20,000 millones de euros por año para el año 2009, pues mostraron que la inseguridad alimentaria severa, que estoy mostrando aquí adentro de esta cajita verde, pues disminuyó del año 2004 de cerca del 10% a 4% para el año 2013. En aquellos años, también entre el año 2004 y 2013, si nos referimos a las personas más pobres, los que no tenían ingreso o tenían solo un cuarto de ingreso en términos al salario mínimo, pues también vieron o experimentaron una disminución en su riesgo de inseguridad alimentaria severa del 38% al 17%, más de la mitad. En todo caso, lo que aconteció cuando llegó la crisis entre 2015 y 2017 y que se continúa hacia hoy es que la inseguridad alimentaria severa fue aumentando, llegando a niveles más altos de los que se tenían, pues, cuando empezaron las mediciones con estas herramientas en 2004. La situación de los más pobres también empeoró entre estos 3 años, 2015, 2016 y 2017, afectando la inseguridad alimentaria severa del 20% ya para el año 2015 hasta el 31% en el año 2017. Y como les decía, esta es una situación que sigue en aumento. La situación actual de los países, en esta gráfica que tomé del diario La Jornada del día 16 de julio de 2020, muestra un crecimiento de la pobreza, de años perdidos, como se dice aquí, una evolución del Producto Interno Bruto per cápita, mostrando que podemos llegar a enfrentar una pérdida de hasta 15 años en la lucha contra la pobreza. La situación del COVID-19 no ha sido documentada últimamente claramente. Los datos se están recabando. Mi grupo está empezando a trabajar ya con datos de Naciones Unidas que estamos recibiendo.
y pronto espero que podamos tener o compartir con ustedes algunos datos más claros. Lo que sí sabemos, y no voy a repetir algo que es obvio, pero lo que sí sabemos es que la crisis de COVID ha impactado terriblemente a las familias de manera en sus finanzas y en el acceso a los alimentos. Estos son datos que el programa de Naciones Unidas en Sri Lanka, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en Sri Lanka, recabó y que nos mostraba lo que estaba aconteciendo en mayo de 2020. La situación en América Latina, como ya vimos en las gráficas de Naciones Unidas, del reporte que les compartí hace unos minutos, sigue empeorando. En este artículo, previo a aquel reporte, nosotros hacíamos lo propio y mostrábamos cómo para la región de América Latina la inseguridad alimentaria ha ido aumentando y la seguridad alimentaria, perdón, ha ido disminuyendo, y la inseguridad alimentaria severa y moderada en su conjunto han ido en aumento, con un número de países muy grande viendo un cambio negativo, muy importante, como Argentina. La foto que les mostraba antes pues ilustra esa situación, una caída de la seguridad alimentaria de más de 25 puntos porcentuales, muy similar a lo que estaba viviendo Brasil y otros países. México estaba mostrando una caída menor, pero eso no quiere decir que el problema de la inseguridad alimentaria en México sea menor. Estamos hablando de que si usamos esta medición y estos datos, pues México estaría cerca de mostrar una prevalencia de 60% de este problema a nivel poblacional. Otro reto importantísimo asociado con la inseguridad alimentaria tiene que ver con los hábitos alimentarios y los hábitos alimentarios de quienes no tienen opinión, de quienes no tienen opción, de quienes no tienen el derecho a decidir. Sí, esta es una foto que también tomé ya hace más de 20 años en la Sierra de Manantlán, de una niña que habíamos ya diagnosticado con mis colegas como desnutrida y que estaba, entre otras cosas, no solo sufriendo desnutrición crónica, deficiencia en su crecimiento, sino estaba teniendo también un consumo alto de alimentos altamente procesados. La diversidad dietética entonces es tremendamente afectada por la inseguridad alimentaria, y este artículo publicado por colegas del Instituto Nacional de Salud Pública de México en el año 2014, Verónica Mundo Rosas, muestra justamente cómo la diversidad dietética alta se ve afectada en la medida en que la inseguridad alimentaria se va tornando más severa, o cómo la diversidad dietética baja pues va aumentando de la mano de la inseguridad alimentaria. No puedo, ya estoy por concluir, pero no puedo concluir sin mencionar el tema del agua. El tema del agua desde la perspectiva de la inseguridad alimentaria. Estamos embarcándonos en un proyecto desde hace algunos años con colegas de varias universidades, liderado este consorcio por Sarah Young de la Universidad Northwestern de Chicago, donde estamos promoviendo y ya recolectando datos a través de la empresa Gallup, de la encuesta mundial Gallup, usando una herramienta similar a las herramientas de experiencia en inseguridad alimentaria, en este caso, inseguridad en el acceso al agua, inseguridad hídrica, se plantea en algunos documentos. En todo caso, esto estamos intentando fundamentar la importancia de la seguridad hídrica para la seguridad alimentaria, y estamos en proceso, esperamos de poder ver esta escala incluida en la próxima encuesta nacional de salud y nutrición en Salud de México, que a partir de este año es una encuesta continua. Entonces, un tema también que no puedo dejar de poner sobre la mesa. Ya para concluir, toda esta sarta de problemas y de ángulos y de situaciones, pues no podemos dejar de mencionar el término sistema alimentario y el término sistema alimentario disfuncional, y lo que debemos de hacer para que este sistema cumpla con su función, que es la de producir
y suministrar suficientes alimentos nutritivos acordes a las tradiciones y a la cultura alimentaria de los pueblos, suministrar ese tipo de alimentos para toda la población en todas las épocas. Ese es un sistema que, por lo tanto, como podemos ver en algunos de los números que compartí con ustedes, no está cumpliendo con su función y por lo tanto es un sistema disfuncional que podemos colocar al interior de este marco conceptual. Las buenas noticias es que sí se puede avanzar, se puede cambiar esta situación. Ya lo vimos antes con los datos que les presenté de Brasil y lo repito acá de la mano de mi querida amiga y colega Ana María Segal Correa, quien fue profesora de la Universidad de Campinas en el estado de Sao Paulo y que hoy es consultora del Instituto Fiocruz. Ana María compartía hace algunos años estas gráficas donde mostraba en rojo los estados con prevalencias de inseguridad alimentaria severa más altas del 10%, y cómo de 2004 a 2009 y a 2013 los programas de aquella época, especialmente aquellos ligados al programa Fome Cero, Hambre Cero, fueron cambiando esta situación. Una situación que desafortunadamente quedó en el pasado. La academia ha hecho lo propio. Yo he tenido el gran privilegio de trabajar con equipos multidisciplinarios con una perspectiva fuertemente interdisciplinaria en países como Colombia, y aquí estamos en una foto de grupo de un proyecto que llamamos Las Papas Más Nutritivas, que espero en algún momento poder compartirles. Aquí tienen ustedes colegas de una infinidad de disciplinas que no voy a detenerme a mencionar. Solo decir que teníamos un colega químico que cuando la socióloga hablaba, a él le dolía la cabeza y que finalmente terminamos aprendiendo muchos los unos de los otros, pero especialmente de aquellos productores, de aquellas familias con las que trabajábamos y con quienes se desarrollaron diferentes tipos de proyectos a lo largo de las nutritivas, buscando de nueva cuenta incorporar una medición, un enfoque interdisciplinario y por lo tanto más integral para abocarnos a los problemas de hambre que se viven en este caso en la Sierra de los Andes, en el estado colombiano de Nariño. Otro ejemplo muy importante desde la academia que a mí me dio muchísimo gusto acompañar es un libro electrónico que publicaron 12 universidades, miembros de la Alianza Universitaria por el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada de Colombia y que se llama Aprendizajes en tiempos de la COVID-19. Yo los invito a que busquen este libro en internet, es gratuito y nos puede dar muchas luces en torno a los enfoques más progresistas, más avanzados, más integrales, interdisciplinarios que muchos de nuestros colegas, ya no solo al interior de una universidad tan fuerte como la Universidad Nacional, sino en este tipo de consorcios que son también muy importantes de impulsar, se pueden lograr. Y ya con esta foto, pues yo me despido, una foto de mi bueno, me despido, termino la conversación, mi presentación, un grupo que como ustedes pueden ver, multicultural, pero también interdisciplinario, con colegas que vienen de diferentes áreas de la academia y que yo he tenido el honor de supervisar en sus trabajos de investigación, como lo hago también con algunas universidades mexicanas. Entonces, agradezco entonces de nueva cuenta aquí mi dirección electrónica de contacto, la gran oportunidad y el honor que me han hecho con esta invitación. Espero haber dejado una imagen que sea acorde a las expectativas que teníamos al comenzar este seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, desde luego, nos deja ya tema para rato y le paso la palabra al doctor Jorge González para que nos haga un primer comentario y después pasaríamos a darle la palabra a preguntas o comentarios del público. Doctor González. Muchas gracias. Gracias, Hugo, por tu presentación. Me parece muy clara, muy didáctica, muy accesible también. Tomaste el tiempo y el diseño para que nos pudiéramos fijar
ante las gráficas y demás en los puntos básicos de tu argumentación, lo cual me parece muy claro y muy bueno. Yo creo que es muy importante tu presentación, o sea, lo que nos muestras, porque haces un despliegue también y una mirada amplia de algo que sería como el primer punto, no se puede entender solamente desde una disciplina. Por más que tengamos datos económicos, por más que tengamos datos nutricionales, por más que tengamos datos de producción es imposible entenderlo. Ese tipo de problema, y además es un problema, porque para que podamos entender, para que lo consideremos un problema, pues hay que tomar una posición, es decir, una posición frente a lo que está pasando. Y entonces esa información aparece como la documentación específica de un problema que puede ser abordado de múltiples formas. Y eso es de lo más interesante, porque ahí toca con un punto que yo quería comentar, o sea, un punto que no es, por supuesto, no lo veo ausente de ninguna forma en tu presentación, pero es un punto que en el grupo que yo trabajo estamos tratando de enfatizar, que es, no hay forma de entender como el proceso de construcción mundial, de distribución, incluso de disminución de esta inseguridad alimentaria, sin entender directamente el punto del poder. Es decir, de la distribución, de la gestión, de la organización del poder. Es decir, porque esto no es natural. La inseguridad alimentaria es un efecto de un proceso. Y por supuesto, tú lo has documentado, golpea diferente, más a las mujeres que a los hombres, más a las etnicidades originarias que a los blancos o los colonizadores. Tiene no se distribuye parejo. Esa distribución no pareja tiene obviamente que ver con cuestiones de ejercicio de poder. No porque el poder sea la única clave, pero es una de las dimensiones de análisis muy importante que también necesitamos, nosotros incluimos también en la configuración y en la descripción del fenómeno complejísimo. Parecería muy aséptico decir fenómeno, porque bueno, es un fenómeno, pero es que la gente se muere de hambre. No es nada más que es un fenómeno para estudiar. La gente está sufriendo. Esa foto de esa niña en la Sierra de Manantlán, Jalisco, esquina con Colima, claro, hace años, y eso continúa. Por razones de otro tipo, estuve hace poco tiempo en la Costa Grande de Guerrero, y bueno, esa inseguridad alimentaria se empalma con inseguridad educativa, o sea, hay una maraña de cosas en medio que hace de este tema pues algo muy importante por otra razón, que era mi segundo punto que quería decir, y es que porque la alimentación no es nada más una cuestión como, que tú lo sabes perfectamente bien, no es nada más una cuestión pues, que la gente coma no, sino que es la forma práctica de producirnos, de producir nuestro cuerpo, de producir nuestra contingencia en este mundo, de producirnos como personas sanas, aunque lo sano puede también tener un abanico, de personas no nada más que comemos, sino que también pensamos. Entonces, hay uno de los puntos que estamos explorando y que también esto que tú nos presentas es muy importante, es también esa relación entre la dieta nutricia y lo que llamamos dieta cultural. Es decir, la dimensión simbólica de eso, porque los animales se alimentan, ingieren alimentos. Los humanos comemos, y comer es una dimensión de todo tipo. Entonces, pero esa dimensión no está exenta del poder, no está exenta de esa distribución, no digo ni equitativa, de esas estructuras de poder y de esos procesos en el tiempo que han ido dando esta configuración, que se ha ido acentuando. Es muy interesante. Yo estuve en el 2013 y 2010 en 2 temporadas en Brasil, y me tocó todavía con Lula y el programa Fome Cero. Y yo trabajé en zonas muy, en el Sertão, en Paraíba, también
Paraná, muy cercano a Paraguay, y en la favela de Leópolis, que probablemente conozca, está al sur de São Paulo. Y increíble cómo los números que tú muestras obedecen a una política pública totalmente distinta. Es decir, cuando hay un ejercicio del poder, ahora lo nombro primero desde las instancias de gobierno del Estado, cuando el Estado asume una posición clara y una toma de posición que no le gustó a mucha gente, que empieza a hacer una redistribución de lo que no había sido redistribuido durante siglos. Claro, las gráficas comienzan a modificarse como efecto también de un ejercicio de poder que como todo poder, hace cosas y tiene sus consecuencias. Una anécdota de esta experiencia es que yo trabajé con los agricultores familiares de Borborema, que es el pueblo de la Borborema, está en Paraíba, son autoorganizados, el latifundista más grande tiene 4 hectáreas. Son pequeños propietarios y todos han entendido que la única manera de sobrevivir era organizándose. Es decir, y el poder tiene que ver con la organización, no con forzar a alguien, con la capacidad de organizarnos. Y eso fue súper interesante porque me tocó estar en el programa Fomicero con estos compas de Borborema que tienen, o sea, estuvimos por el sertón por muchos lados, desde Piauí y después pasamos a Paraíba. Fue muy interesante porque nos mostraban que ellos no aceptaron un grano del programa de Fomicero, y no por cuestiones políticas nada más, también políticas, pero no políticas nada más, sino porque ellos tienen sus propios bancos de semillas, se han dado cuenta que hay que hacer acciones, poder, Macht, ¿no? Hacer acciones para modificar las condiciones. Y entonces ellos decían, no aceptamos granos de lula porque no sabemos, que nos gusta, está bien lula, qué bueno, pero no sabemos de dónde vienen, si esas semillas están adaptadas a nuestro sertão. Menciono también este puntito. El sertão es, como tú sabes, es despectivo. Sertanejo es como perral, ¿no? De los perritos callejeros, sin agua y el desertote. Y esta gente fue muy interesante. Se sacudió la etiqueta, al menos este sindicato y otros grupos más grandes, de sertanejos o sertão, preguntando a los científicos, oiga, ¿y aquí qué clase de clima es? Pues es un clima semiárido, se acabó, no más sertão. Y uno entiende también, y esto se puede aplicar a toda América Latina también, como cuando hay condiciones muy desfavorables, muy desiguales en territorios particulares de los países, pues la gente no es tonta, la gente migra, como empezabas al principio, la gente se mueve para poder hacer la vida, para que también migrar es un derecho humano, o sea, el trabajo es un derecho humano, bueno, salir hacia allá. Y esto fue súper interesante, porque la mayor parte de la gente que puebla las grandes favelas de Río de Janeiro y de São Paulo son gente que viene de esa parte de las condiciones del sertão. Quitarse esa parte, o sea, dejarse de ser nombrados por Globo, por Folha de São Paulo, sertanejo, sertão, no sé cuánto, fue muy favelados, fue muy importante porque les da una dirección digamos, simbólica muy buena. Entonces, esto que tú nos planteas me parece bien interesante porque nos fuiste dando información muy detallada, muy precisa de un equipo grande con el que trabajas y además en varias partes del mundo, lo cual es muy raro. Raro porque normalmente lo que nos llegan son, y yo no tengo ninguna especie de rechazo a los anglosajones o europeos o no sé cuánto, los del Gran Norte, pero me encanta que seas un compa de América Latina, un colega que ha vivido y además mete el cuerpo, se mete por todas partes, y eso es la única forma también de entender. O sea, no estás en tu cubículo en McGill pensando, ¿tendrá hambre el mundo? No tendrá, te estás moviendo, y eso me parece fascinante y me encuentro en esta situación mucho contigo, me gusta mucho. Yo estuve tomando algunos apuntes importantes aquí también. O sea, del panorama que tú das me parece fascinante, o sea, muy fuerte y muy duro, porque no es buenas noticias, qué bonito, porque a lo que nos mueve es, otra vez, por la parte que decía, a que no podemos dejar en manos del mercado, no se puede, yo creo, ni en manos de qué tipo de régimen,
la producción de nuestros cuerpos, la producción de nuestra vida misma, y tampoco la producción de nuestra cuerpo-mente, de nuestra cultura. Entonces, eso vuelve a encender el foco de que, como tú lo señalabas, esto no se puede entender desde una sola disciplina, y yo creo que tampoco juntando muchas disciplinas. Es decir, hay una forma importante de documentación de esto y que es central. Hay que documentar, medir, estimar, estar, de todo tipo, ¿no? Pero hay una parte donde aquí, al menos en el trabajo que yo estoy coordinando y armando también en toda América Latina, hay una parte de Iberoamérica, de España y Portugal. Aquí hay algo muy interesante que también tiene que ver con cómo se generan estos procesos, o sea, qué es lo que detona. Mostraste varios indicadores muy interesantes, cuantitativos muy buenos. ¿Cómo? O sea, cómo ciertas políticas se bajan por acá o ciertos problemas climatológicos también afectan, ¿no? Cómo hay una vulnerabilidad inestable, como toda vulnerabilidad, y cómo hay, digamos, diferentes estados o momentos de resiliencia que medio se puede apagar. Pero la resiliencia y la vulnerabilidad, se van moviendo así, que son propiedades del comportamiento de algo que llamamos un sistema, que se van moviendo, mientras más resiliencia, menor vulnerabilidad, mientras más vulnerabilidad, menor resiliencia. Pues lo que tenemos ahí enfrente es que lo que puede mover eso, claro, tiene que ver obviamente con el poder, con hacer cosas sobre la materia, pero el poder no nada más viene de arriba o viene de las instancias del Estado o internacionales. El poder también tiene que venir desde abajo, es decir, de la autoorganización de la gente para poder darse cuenta de que si no, digamos, si no se modifican ciertas características y ciertos procesos de las condiciones que operan, como muestran tus gráficas brutales, esto va a ir hacia abajo, vamos a peor, o sea, iremos a peor, y para decirlo de manera científica, se les va a aplicar la ley de Jonás: al jodido lo jodemos más, y cae, y es un peso que es muy grande. Había para documentar también la cultura mexicana, el Piporro es yo admiro, admiradísimo por mí, y tiene una canción que se llamaba "Ay, qué mancha tan negra es la pobreza". Ahí le paro, pero porque no es nada más una mancha, sino es una condición que se autorreproduce, y los pobres no son pobres porque quieran, sino es el efecto de un proceso muy amplio de desenergización, vamos a ponerle así, son desenergizados socialmente. Hay una energía que se extrae de ellos, no nada más me refiero a plusvalía, y como tú decías, están por debajo del límite mínimo de calorías, calórico, de ingesta, y más. Entonces, el tema me parece fascinante. Por eso nosotros, en un sentido dado, estamos cercanos a inseguridad alimentaria, pero estamos también tomando en cuenta, desde este punto de vista, el concepto de soberanía alimentaria, que van pegaditos. Ahorita no les de ello mucho, pero van así. Uno enfatiza más la parte de, bueno, ¿quién va a decidir lo que vamos a comer? Y un gran punto de tu presentación al final, y lo que vamos a beber, porque el agua, la inseguridad hídrica y el derecho, o sea, es increíble, y cada vez más, como es un recurso escaso, no el agua, porque sí somos 3/4 partes nosotros mismos de agua, y el planeta también, pero el porcentaje que se puede beber y que es accesible es muy complejo. Entonces, acercar al trabajo de investigación de inseguridad alimentaria, el de inseguridad hídrica, me parece fundamental. Un último punto de comentario para dejar ya este largo comentario, es un poco en términos metodológicos, también de cercanía, es decir, de cercanía y de conversación. Tanto al principio, bueno, suele decirse muy coloquialmente, lo cual yo no estoy tan de acuerdo, que este tipo de proyectos vienen desde la interdisciplina. Hay que trabajarlos con la interdisciplina, nombrándolo como si fuera un sustantivo. Yo esto lo aprendí más a fondo con Rolando García, que se peleaba así feo
porque decían, no, esto debe ser un adjetivo, es interdisciplinario, porque el conocimiento interdisciplinario no surge nada más de pegar muchos diferentes, sino pues, es un conocimiento que se construye a posteriori, pero necesita rigurosamente de muy buenos especialistas en salud pública, en nutrición, o sea, un abanico. Pero el problema de esto, y aquí termino ya, es cómo determinamos. El problema de hacer un trabajo interdisciplinario es que el objeto de estudio, lo que estamos estudiando, que es para intervenir, conocer, en la perspectiva donde me ubico, conocer es hacer, conocer afecta el mundo y porque nos ayuda a diferenciar, a integrar dónde hay que poner la atención política, tanto a nivel de políticas públicas como políticas de abajo para arriba, digamos, y para los lados. Entonces, con esto decía yo que usar la palabra interdisciplina ligeramente, que está bien usarla, parecería que estamos haciendo una nueva disciplina, que no es el efecto. O sea, a lo mejor conseguimos al final del estudio conocimiento transversal, y ese conocimiento transversal depende de la estimación, de la detección, de la objetivación, de la medición, de la evaluación, digamos, de lo que se llaman relaciones de interdefinibilidad, es decir, entre los subsistemas que lo trabajan. Esas relaciones de interdefinibilidad, que parece un término así como, uy, que son relaciones en las cuales todos los elementos del sistema que trabajamos están ligados de tal forma que las especificidades que yo observo en uno dependen de la relación con el otro. Y eso es lo que genera que sea un sistema complejo o que algo sea complejo, no que sea complicado. Y obviamente tú nos diste muchos elementos, con toda claridad, de que lo que tú trabajas con un equipo grande de gente en muchas partes del mundo, claramente no se comporta como un sistema lineal y un sistema bonito. Movemos aquí, se mueve por acá, porque hay múltiples variables, múltiples condiciones que hacen que eso no se puede estimar así. Entonces, al terminar, digamos, nos hacen falta, al menos en esta perspectiva que trabajo ahorita, nos hacen falta todavía determinar, hacer preguntas sobre lo que no tenemos todavía, ninguna disciplina tiene claro. Las preguntas que nos van a llevar a investigar estas relaciones, cómo se trabajaron en el tiempo, porque no es nada más una fotografía, sino que esta fotografía es el efecto de un proceso. Y la ciencia estudia procesos de transformación. Claro, para hacerlo tiene que son relaciones, relaciones causales. Hay explicaciones causales que dependen de relaciones causales que son las que hacen que las cosas sean como son. Entonces, para decirlo en esta parte, esto de las relaciones de interdefinibilidad, para seguir en el tono mexicano, que también seguramente tú vas a conocer, este es mexicano caribeño, estas relaciones de interdefinibilidad que se parecen como la epistemóloga Celia Cruz cantaba. Burundanga le dio a Mochilanga, Mochilanga le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Mochilanga, ¿por qué a Mochilanga? Y se empieza a hacer una cadena de retroalimentación que ninguna disciplina es capaz de hacerlo. Y la interdisciplina nombrada así, que ese es mi punto de, digamos, mi acento de comentario, pues parecería que es conjuntarnos, juntar a la gente se va a hacer, y eso parece que no exactamente se concentra en la detección, estimación, medición, lo que decía antes, objetivación de esas relaciones de interdefinidad y cómo se han ido construyendo en el tiempo. Por lo demás, me parece una excelente presentación, Hugo, muy amena también, muy cercana, muy cálida. Me parece que cada vez me gusta más tu estilo y tu manera de trabajar. Te lo agradezco mucho, y aquí me quedo, Mauricio. Muchas gracias, Hugo, por tu presentación. Sí, gracias, Jorge, por tus comentarios. Una pregunta, Hugo. Ya hay varios comentarios y preguntas. ¿Quieres que los mencione ahorita o contestas en este primer momento a esto que acaba de decir Jorge y luego pasamos a las preguntas y comentarios? Yo creo que voy a responder muy rápidamente y en 2 o 3 minutos, porque todos los puntos que hizo Jorge son extremadamente relevantes. Te agradezco muchísimo los comentarios, por supuesto.
El tema del poder. El tema del poder está muy claro desde la perspectiva de los acompañamientos, no de los estudios. Y de repente, yo ahí estoy encontrando el primer punto de enlace muy fuerte entre nuestros grupos, porque nosotros estamos en una escuela de nutrición y en una facultad de agronomía, ¿verdad? Y entonces, pero el tema del poder es tan obvio y se ha tornado tan obvio que nos urge, a nosotros nos urge entenderlo más y aprender de lo que se está haciendo. Bolivia es otro ejemplo. Tengo 20 años de trabajar en Bolivia y hace unos años Naciones Unidas y el gobierno canadiense me hicieron el honor de invitarme como testigo científico de un premio que recibió el presidente Evo Morales de Naciones Unidas en pleno por lo que llamaban la disminución acelerada de la desnutrición crónica. Y yo estaba sentadito ahí en aquel salón escuchando todo aquello y pensaba, qué importante es este asunto de estos tipos, una ministra de salud que tenía la mitad de mi edad, no estoy exagerando, pero impresionantemente joven, graduada de la del centro o de la Facultad Latinoamericana de Medicina de Cuba, con unas visiones de poder muy importantes y unos proyectos que justamente se basaban en eso, en el poder local. Pero justamente, y ahí hay un objeto, de pronto una pregunta de estudio, cómo ese poder central de pronto se empieza a desligar de los poderes locales y cómo un año más tarde, yo estaba 2 semanas antes del plebiscito para ver si se le permitía a Evo reelegirse por no sé qué vez, y yo le preguntaba a todo el mundo, choferes, meseros, señoras que venden dulces, todo el mundo que me cruzaba en la calle, que son los votantes del MAS. Les pregunté, ¿y usted va a votar por Evo? Me decían, no voy a votar por él. Y yo, ¿pero cómo así? Dice, porque lo tenemos que bajar un poquito. Ya se le subió. Entonces, muy interesante todo eso, pero vimos esa situación. El movimiento Sin Tierra, que tú has de conocer mucho mejor que yo aquí en Brasil, nosotros compramos una canasta de productos orgánicos del movimiento Sin Tierra cada semana aquí en Campinas, pero también el movimiento Sin Tierra se tornó en el mayor suministro, en el suministro más fuerte de alimentos para las personas que estaban sufriendo hambre a causa de la pandemia del COVID. Entonces, ese nivel local, esa organización, ese poder local, se mantuvo a pesar de la profunda crisis en la que se encuentra el Partido de los Trabajadores, que fue el que impulsó desde el poder central, pues todo aquel programa que tú mencionaste, el programa FOMECER. Entonces, ahí te agradezco profundamente ese comentario, porque justamente yo creo que hay que profundizar mucho en el estudio de eso. Por supuesto que confluyo contigo en tus comentarios en torno a la interdisciplina. Muchos creen que interdisciplina es interdisciplinariedad o lo interdisciplinario, como bien decías, tiene que ver con la multidisciplina. Bueno, pues tendrá que ver, pero no es lo mismo y ni de lejos. Y entonces los retos para los que hacemos academia, justamente pasan de entrada por el respeto, ¿verdad? Es decir, ahí lo que se necesita son esas sinergias que tú estabas hablando, pero que van más allá de yo entender que es importante para mí trabajar con un politólogo o con un químico cuando trabajo en seguridad alimentaria. No, pasa por otras cosas y pasa por ese tipo de sinergias de respeto del trabajo de unos y otros. Hace unos años a mí me preguntaban, y así en el ideario político, cuando usted piensa en esas cosas, ¿en quién piensa? Y yo les decía, pues pienso en Rosa Luxemburg, que hablaba justamente de la libertad de los individuos, ¿no? Que termina donde empieza la libertad del otro. Bueno, pues respetar esos marcos. Rosa Luxemburg, que llegó a ser heroína de un país que se llamaba la República Democrática Alemana, donde tuve la gran oportunidad, el privilegio de estudiar medicina antes de que el muro cayera, y que había plazas con su nombre, pero que era más fácil encontrar los libros escritos por Rosa en México que en Berlín, justamente por la posición que ella tenía frente al poder, ¿no? Entonces, lo digo así como una anécdota, pero me parece muy importante. Entonces, el tema,
Y el tema, tú mencionaste una cosa que tiene que ver con poder local, pero que es fundamental, el término organización, organización y organización. Y lo mismo me ha pasado en otras ocasiones. No estudio esos temas desde la perspectiva de las ciencias, pero si me preguntas, ¿cuál es el elemento central para superar esto? Bueno, hay muchos, pero uno que no puede, que es así, un pilar, pues es el tema de la organización social, de la organización, ¿no? Y debemos de profundizar mucho en ese sentido en el tema de soberanía alimentaria. Yo creo que ahí también tenemos algunos frentes que nos está faltando mucho profundizar en su entendimiento, en su sustento teórico, porque en parte es lo que hacemos. Entonces, ya para finalizar el tema del tema de poder y cómo se ha convertido también en el cuco, o en el coco, dicen en algunos países, en el coco en otros, en el coco, dicen en México, ¿no? En el coco de algunas instituciones internacionales, incluso de algunos académicos, cuando hablan de sostenibilidad o de lo sustentable. Y hablan, la sostenibilidad es importante desde la perspectiva económica, ambiental y social. Y yo siempre pregunto, disculpe, ¿y lo político? Y entonces ahí ya la cosa empieza, ya entra el miedo, ¿no? Pero entonces justamente yo creo que, ya para cerrar mi respuesta, más que agradecimiento más bien a tus comentarios, muchas cosas que nos acercan y que vemos la necesidad de apoyarnos y de colaborar en esos asuntos. Muchas gracias. Entonces pasemos entonces, Mauricio, si te parece, a otro. Yo sí, agradecimiento a ambos. Es una charla que invita a seguirla desarrollando desde luego, desde sus propios proyectos e intercambios de publicaciones, de estudiantes, y por qué no pensar en un proyecto a futuro también donde participemos nosotros desde el CEICH. Y bueno, hablando de rascar al perro, en mi casa tenemos a Sati, que es nuestra mascota, y es un perro que tiene la gran ventaja de tener 8 manos que siempre lo están apapachando, y entonces problemas contractuales que tiene de repente de músculos y eso, entre todos lo masajeamos, lo rascamos. Eso de alguna manera es un trabajo colectivo y empático, ¿no? Porque estamos comprometidos con nuestra mascota, que es un hijo más en la familia. Mira, voy a pasar a leer de manera salteada agradecimientos y preguntas. Si quieres tomar nota, Hugo, ahí y lo que tú puedas y quieras contestar. Bueno, te mandan felicitar María Eugenia Alvarado, también Consuelo Llerena, Elke Copen, Pamela García, son de casa, y también José Jiménez Cortés, Adriana Cortés Colofón, María Magdalena Gómez Guijarro. Luego hay una pregunta, creo que es del propio Víctor. Algo que me llamó mucho la atención de la investigación de Hugo fue la construcción de sus indicadores a partir de la importancia de las emociones. ¿Podría hablar un poco de ello? Luego, saludos desde Querétaro, de Angélica Navidad Morales Figueroa. Olga García dice una pregunta: punto de vista interdisciplinario, ¿cuál sería el equipo ideal para abordar la inseguridad alimentaria? Bueno, pues eso ya Jorge González en particular ha respondido. Lourdes Valdizón dice, excelente presentación, muy actual y que nos coloca bien en la realidad que vivimos. Agradezco el optimismo de que se puede cambiar, trabajemos para lograrlo. Diana Favela señala muy interesante. Magdalena Morales, bueno, ya lo leí. Blanche Sutera, el problema no es de unos países, es del mundo, un reflejo es la migración. Carlos Moreno, saludos cordiales desde Ecuador, felicitaciones por la exposición y pregunta, ¿qué estrategias se deberían implementar para que las zonas campesinas productoras de los alimentos tengan menores índices de desnutrición y garantizar la seguridad alimentaria de su comunidad? Bueno, todo una pregunta.
Yolotl Flores, muchas gracias por preguntas y felicitaciones. Yolotl Flores dice, este conocimiento que integran de manera interdisciplinaria, ¿qué tan complicado es integrarla en la política y en la economía del mundo? La ONU es la ONU es callada si no es parte de los intereses. Y bueno, vienen más comentarios, dos últimos, y con eso detenemos esta primera ronda, si es que da más tiempo. Recuperando la noción de interdefinibilidad, dice Diana Favela, que es esencial en la definición de Rolando García sobre los sistemas complejos, me parece que en esta aproximación del doctor Melgar, por lo demás, es muy interesante. Está ausente el problema del poder alimentario. ¿Quién decide lo que se produce y cómo? Es imprescindible incluir este estudio de la industria alimentaria manejada por enormes corporaciones multinacionales. Y finalmente, Abraham Salazar, ¿qué impacto tendrá la ley de etiquetado libre, no sé si lo sabes en México, en el sistema alimentario? Tienes para rato. Bueno, tenemos para rato, hice unas notas acá. Me voy a referir a la primera pregunta de Víctor. Y él habla de la medición en torno a las emociones, según entiendo. La verdad es que este es un esfuerzo que se inició en la Universidad de Cornell a finales de los años 80. Había un reporte de que existía el hambre en los Estados Unidos, pero no se sabía la magnitud del problema, ni se sabía quiénes ni dónde vivían los que estaban padeciendo hambre. Entonces, Katy Radimer, estudiante de doctorado de aquella época, se dio a la tarea de hablar con las personas que padecen hambre. Es decir, se entrevistó con los meros expertos. ¿Cómo es el hambre? ¿Cómo es la inseguridad alimentaria? Y ella recabó más o menos 200 a 300 ítems, experiencias que luego fue colocando y uniendo y validando en un largo proceso, y que dio como resultado esa medición que les mostraba de los Estados Unidos. Fue la medición que después se aplicó aquí en Brasil, después de una larga adaptación, modificación, etcétera. Creamos para el año 2007 con colegas de Brasil y de Colombia lo que llamamos la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria, que dio a su vez el lugar a la escala mexicana de seguridad alimentaria que se aplica bajo lideranza de Coneval. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque en realidad por muchos años se hablaba de que, erróneamente se hablaba de que era una herramienta cualitativa. Bueno, todo el trabajo que se hizo, como debe de ser en este tipo de herramientas y muchas otras, pues tendría que ser de formación cualitativa para poder generar una escala que genera un puntaje y que deja, por lo tanto, por definición, de ser cualitativa. Eso, sin querer decir que una cosa es más fuerte que la otra, pero esa era, digamos, la percepción. Más planteaba y se atacó mucho esta medición, especialmente de parte de la derecha política en los Estados Unidos para recortar con el fin de recortar los recursos para la lucha contra el hambre. Se planteaba que era una medición subjetiva. Entonces pasamos muchos años. La Academia de Ciencias de los Estados Unidos llegó a colocar en sus manos esta herramienta para decir si es o no es y eliminarla o dejarla en las estadísticas nacionales. Finalmente se planteó que, bueno, para comenzar, hay muchas cosas que son subjetivas y que sin embargo existen, que podemos cuantificar, pero que por su propia naturaleza son diferentes de una persona a otra, pero todos tenemos una idea muy clara, o por lo menos bastante similar, además, de lo que significa el dolor. Y Jorge puede tener un umbral del dolor más alto y aguanta un martillazo en el dedo gordo de la mano más fácilmente que yo, ¿sí? Pero sin embargo los dos sabemos que eso duele. Entonces, en medicina, en las clínicas, se toman muchas decisiones en base al nivel del dolor. Bueno, hubo una gran cantidad de discusiones en torno a eso, y estas herramientas fueron dejadas de lado por un tiempo o tuvieron muchos problemas para incorporarse en las mediciones, justamente por el positivismo que caracteriza y que domina
nuestras ciencias. Entonces, cuando se hizo cada vez más claro el planteamiento de que estamos hablando de experiencias, si una persona me dice, yo dejé de comer un tiempo de comida porque no tengo dinero para comprar comida, pues no lo está imaginando, no es una opinión, ¿sí? Entonces, me refiero a eso solo para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso abrió todo un campo tan fuerte que esta es una herramienta que gracias a ella podemos detectar un problema que a través de otras herramientas, como la herramienta que se usó hasta el año 2015 por Naciones Unidas, no era detectable. No era posible saber con números que había inseguridad alimentaria en Europa. Ahora lo sabemos. En Estados Unidos sí, por la medición que ellos tenían. En México estábamos con el espejismo de que ya cada vez estábamos más cerca del primer mundo, según se acuerdan muchos de ustedes, y me acuerdo yo también, porque en aquella época yo vivía en su país, o en ese país tan querido, y entonces producíamos cada vez más alimentos. Pero entonces, si producimos cada vez más alimentos, no es posible que tengamos hambre. Si el primer rubro en el último año de gobierno del señor que fue presidente, que no me acuerdo de su nombre antes del presidente actual, ¿sí? Dijo, él reportó, si mal no recuerdo, que la agroexportación fue el primer rubro de ingresos de México en ese último año de su gobierno. Entonces, ¿cómo puede existir hambre en México? Bueno, si no entendemos todo lo que estaba planteando Jorge y todo lo que está en esos marcos conceptuales, realmente la producción de alimentos no es el problema principal. Entonces, son esas herramientas las que van a la experiencia de las personas, ¿sí? Cuando carecen de acceso a los alimentos, las que están reflejadas en esa herramienta que hoy en día, como les digo, está siendo aplicada en la gran mayoría de los países. Y aquí me quiero referir al tema de Naciones Unidas, que aquí hay muchísimas opiniones encontradas y respeto mucho los planteamientos de frustración que existen, ¿sí? Yo trabajo mucho con FAO, no soy empleado de FAO, no tengo conflictos de interés con FAO y he tenido mis buenas discusiones con mis queridos colegas de FAO y otros que no son tan queridos, pero que son colegas de FAO también. Y hemos discutido muchas cosas. Una de las cosas que he entendido es que lo que yo creía que eran Naciones Unidas no lo es. Entonces, a partir de eso, entender los mandatos, las limitaciones y ese juego de consensos, que a veces no son tan consensos, pero que lo llegan a ser en algunos momentos, no es tan fácil. Las oficinas de FAO en los países de América Latina no tienen más dinero que el de los salarios de las personas que trabajan ahí. ¿Sí? Lo que dan son apoyos técnicos, opiniones, pueden apoyar el invitar a algunos expertos en algunos temas que países como México pues los tienen de sobra, no de sobra, no, porque nunca sobran, pero tienen muchísimos. Entonces, en todo caso, solo ese comentario, ¿no? Pero también como un poco para rebatir que al final de cuentas, vean ustedes, es Naciones Unidas, porque fue la FAO la que decidió que esa herramienta que refleja la experiencia de las personas frente al hambre sea una medición global, que hoy en día es uno de los indicadores para evaluar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2. Entonces, esa apertura existió, a pesar de que se fue de 680 y tantos millones de personas con hambre, el número a más de 2.000 millones. ¿Sí? Y eso incluyendo solo 2 de las 3 categorías, porque hay una tercera categoría de inseguridad alimentaria que llamamos inseguridad alimentaria leve. ¿Sí? Y si incluimos esa, y ahí hay temas estadísticos y demás de comparabilidad a nivel mundial, etcétera, no, entonces estamos hablando de que la mitad de la población de este planeta padece inseguridad alimentaria. Y esa apertura se dio en Naciones Unidas. Y tuvimos una discusión en febrero del año pasado, justamente todavía el año pasado, en Roma, donde se discutió muchísimo el tema político, porque hay mucha gente, ciertamente en Naciones Unidas, que dice, ¿y cómo así vamos a decir que hay más de 2.000 millones de personas con hambre en el mundo? Es un problema político, pero no la vamos a acabar. Pues sí, pero esos son los datos. Y entonces también hubo gente de Naciones Unidas que dijo, bueno, si ustedes no lo publican,
nosotros sí lo vamos a publicar. Y ahí era como un pequeño conflicto, pequeño no, pero un conflicto entre agencias. Entonces esas dinámicas también son muy interesantes. En torno a las estrategias que plantea el colega que nos escribió desde Ecuador, pues la verdad, bueno, no quiero decir necesitamos otras 3 horas, no, necesitamos, hay mucha cosa que se puede hacer, hay mucha cosa que se puede hacer, pero yo creo que los elementos, las piedras básicas las hemos colocado en esta discusión, tal vez se pueden estructurar de una mejor manera, pero estudiemos, y si son colegas de Ecuador, estudiemos la experiencia boliviana. Por eso mencioné la experiencia boliviana. Miren, hay unos proyectos que, wow, la cantidad de anécdotas, como Jorge sabe, son impresionantes, ¿no? Desde un alcalde de uno de los municipios más pobres de Bolivia, el municipio de Caripuyo, que ahí en ese acto que les contaba en el Palacio Nacional, no quiso hablar porque su castellano, su español no le daba para pasar al micrófono, como lo hicieron otros líderes locales en ese acto. Él se acercó al presidente Morales, le entregó un sobrecito amarillo, se lo entregó y le dijo una cosa al oído y Morales se rió. Y después yo le pregunté, ¿y de qué se está riendo? Ah, de que ahora me tiene que dar plata. Y bueno, el asunto es que esa comunidad, gracias a su organización, empezó a producir su propio suplemento nutricional para niños menores de 2 años, entre 6 y 2 años. Lo empezaron a producir con sus propios productos. ¿Sí? Producen arvejas, producen maíz, producen trigo y producen carne seca de llama. Y todo eso lo mezclan, por supuesto, con ayuda de técnicos, y eso se lo dan a los niños de los productores de esos productos. Y algunos de esos productores se tornaron obreros de la pequeña planta de producción de ese producto que se llama caipaguagua, guagua bebé, alimento para bebé. Ya lo están exportando a otros municipios. Entonces, eso es organización, ¿no? Y eso ¿hay lineamientos generales de estrategias? No, sí los hay. Pero yo creo que aquí lo importante es entender que hay cosas que se han podido hacer. Y yo pienso que ahí, Jorge, de pronto nos falta también un poco más de documentar, ¿no? Sí, hemos acompañado, hemos caminado, hemos andado, hemos estado, hemos vivido en jacalitos sin ventanas, con gallinas, metidos en una bolsa de dormir en el suelo. Digamos, pero nos falta mucho de documentar esa no solo resiliencia, sino justamente esa capacidad, esas formas que cuando se conjugan con políticas públicas adecuadas, con la voluntad política, etcétera, pues no, hombre, eso es un jardín, una cosa impresionante. El equipo ideal, pues ya Mauricio decía, lo hemos comentado aquí, pues tiene que ser interdisciplinario para comenzar. Y justamente los colegas que estamos trabajando con la Universidad Autónoma de Querétaro, pues ahí estamos entrándole a diferentes temas que tienen que ver a veces con ¿cómo se llaman esos aparatitos que se colocan ahí arriba para saber dónde están localizadas las casas? Ya vieron que ni me lo sé, geolocalización, ¿no? Y entonces, claro, los nutriólogos, los médicos, los agrónomos, pues poco sabemos de eso, pero necesitamos, entonces, estamos trabajando temas de depresión en poblaciones con inseguridad alimentaria, etcétera. Entonces, el equipo ideal no existe, ¿no? No existe. Existe la necesidad de equipos interdisciplinarios que se adecúen a los retos y a las preguntas que estamos tratando de responder. El poder alimentario, por supuesto, es parte de ese sistema alimentario disfuncional, como comentaba una de las colegas que nos escribió. Efectivamente, miren, de las fábricas más importantes, de las empresas más importantes que están cerrando en este momento en Brasil, la semana pasada cerró la Ford, después de cuántos años de producción, y está cerrando otra fábrica que se llama Yoki. Es como que cerrara Bimbo en México. Vamos a cerrar. Se acabó. El Yoki están cerrando, Jorge. Entonces, ¿por qué? Porque es de la General Mills. Y como dijo el presidente, ¿no? Muy salomónicamente, el señor presidente de este país dijo, es que lo que no produce ganancia, pues tiene que cerrar. ¿Qué les parece?
Entonces, ahí ya son muchos poderes los que están entrando en una mezcla maquiavélica, ¿no? Que lleva a mucha gente al desempleo y al hambre. El etiquetado, caramba, esa pregunta es una pregunta, bueno, yo me gané algunos comentarios un poco fuertes hace 2 años en Guadalajara porque estábamos en esa discusión justamente, tal vez menos de 2 años, en un congreso de la Asociación Jalisciense de Nutrición. Miren, el etiquetado es el resultado de un esfuerzo de muchos años, de lobby, voy a decir de lobby, pero de promover justamente una lectura de los contenidos, le vamos a decir nutricionales, pero algunos no tienen nada de nutritivo, ¿no? Pero al final de cuentas entran a nuestro cuerpo como nutrimentos en dosis espantosas, pero para que la gente entendiera un poco más qué es lo que hay adentro. Entonces, yo creo que ese es un gran logro. El otro logro es que se lograra en el Senado de la República, pues el cambio a la ley que se refiere a este asunto. Por supuesto que hubo y sigue habiendo una resistencia fuerte de la industria. ¿Por qué me gané yo algunos comentarios no digo que fueron un poco amigables, pero un poco molestos de algunos colegas? Fue porque los académicos, y especialmente sí, yo soy de aquí, pero a veces cuando uno no está directo, ¿no? Tiene el privilegio de poder hacer un comentario de fuera, de dar una opinión de fuera, que a veces es solo una llamada de atención. Y les voy a decir lo que me preocupa y lo digo esperando equivocarme. No sé cuál va a ser la magnitud la magnitud del impacto que el etiquetado frontal pueda tener en la lucha contra los espantosos niveles de obesidad que vive la población mexicana. Con educación nutricional no vamos a resolver el problema. Aquí estamos hablando de que la gente no tiene dinero para comprar comida saludable, que la comida saludable es cada vez más cara, está cada vez más lejos de los bolsillos de las personas, que el poder adquisitivo en torno a muchas cosas, entre otras la comida, ha ido decayendo por muchísimos años. Si no resolvemos eso, la gente nos puede recitar el decálogo de la educación nutricional y seguir engordando, porque no tiene alternativa. Entonces, también pensemos en eso. ¿Es un logro? Sí lo es. ¿Es importante? Sí lo es. Pero solito, por sí solo, cuidado, porque a veces son espejismos que ya se convierten en el maná. No es un maná. Es un paso importante, pero ni de lejos es suficiente. Eso sería un comentario muy, muy corto. Sí. Muchas gracias, lo hiciste muy bien, sintéticamente eran inabarcables, ¿no? En unos solos minutos, pero te lo agradezco. Se quedan comentarios, felicitaciones de José Jiménez, Josefina Jiménez, María Gladys y Ulises Brambila con una pregunta, pero que por situaciones de tiempo ya no podríamos revisar ahora. Solo me queda agradecerles nuevamente al doctor Hugo Melgar Quiñones y a Jorge González su participación. Fue muy rico, muy generoso sus comentarios. Queda para rato, ¿eh? El próximo 17 de febrero ya les invitaremos a una nueva conferencia que tendremos dentro del marco de nuestro 35 aniversario de Jesús Ramírez sobre neurociencias y afectaciones del COVID. Todo esto será también tema de gran importancia para reflexionar. Así es que gracias a todas y todos los que estuvieron. Perdón, Hugo, si quieres decir algo más. Discúlpame, sí, solo volver a agradecerles y por cierto, muchas de las personas que nos han saludado, agradecer los saludos, todo eso, y nombres conocidos. Y justamente Ulises es un colega de Guadalajara liderando un proyecto importante. Entonces, Ulises, la pregunta se quedó en el aire, pero va un abrazo para ti también. Y bueno, de pronto el comercial sobre enlace interdisciplinario, del cual el centro de ustedes es miembro con otros colegas de otros países de América Latina, que estamos en ese esfuerzo y que yo también quería agradecer la participación del SEICH en ese enlace interdisciplinario latinoamericano. Lo dejo ahí porque si no,
nos van a cortar la luz. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Hugo, Jorge, y felicidades al Sage por estos 35 años, que sean muchos más. Un Goya virtual. Que les vaya muy Eso, bien. muy bien. Muchas Goya. gracias.